Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar con la distribución de frecuencias con datos agrupados. Cuando el número de datos es grande, es necesario distribuir toda la información en grupos que llamamos clases o categorías y luego determinar el número de datos para cada grupo, para cada clase. La siguiente tabla es una distribución de frecuencias de datos agrupados. Se les midió la estatura a 100 alumnos y 100 es una cantidad grande. Entonces es necesario distribuir los datos en grupos, en clases. Y obtenemos acá una primera clase, 2, que es la segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase, séptima clase. El intervalo de clase y límite de clase. Al símbolo que define una clase, como por ejemplo 150-155, se denomina intervalo de clase. Esta es la primera clase, 150-155. La segunda clase, 155-160. Y está en centímetros, es decir, de 150 centímetros hasta 155 centímetros. Como estamos trabajando con la estatura y es una variable continua, entonces el número 155 se vuelve a repetir en la siguiente clase. Vamos a ver los números extremos que son. Los números extremos de la primera clase, 150 y 155, se llaman límite inferior de clase, LI, y límite superior de clase, LS respectivamente. Es decir, que en la primera clase, en el primer intervalo de clase, 150-155, el límite inferior es 150 y el límite superior 155. En la segunda clase, el límite inferior es 155, el límite superior 160. En la tercera clase, el límite inferior es 160 y el límite superior 165. Y así respectivamente, cada clase tiene dos extremos, límite inferior y límite superior. Como le estaba diciendo, que es una variable continua, entonces el límite superior de una clase se vuelve a repetir como límite inferior de la siguiente clase. 160 de la segunda clase es el límite superior y en la tercera clase se vuelve a repetir como límite inferior. La frecuencia es la cantidad de datos en cada intervalo, en cada grupo. Acá encontramos 2, es decir que 2 alumnos están con estatura comprendida entre 150 centímetros y 155 centímetros. 8 alumnos, o sea, se encontraron 8 datos entre 155 y 160 centímetros. Los más altos de la institución, 8 alumnos, están en una estatura de 180 centímetros a 185 centímetros. Para determinar el intervalo de clase, previamente se deben ordenar los 100 datos de menor a mayor. Y luego se hace el conteo de 150 hasta 140 y hasta 154, porque 155 ya se incluye en la segunda clase. Y vamos determinando las frecuencias, en total 100. Estos intervalos están agrupados de 5 en 5. ¿Cómo se halla eso? El tamaño o la anchura de un intervalo de clase es la diferencia entre los límites de clase superior e inferior. Si acá hacemos la diferencia, 155 menos 150, obtenemos 5. 160 menos 155 también se obtiene 5. Para poder calcular ese tamaño, que en este caso es 5, lo primero que tenemos que establecer es la amplitud.
Y para ello obtenemos el rango, que es la diferencia entre el valor mayor de todos los datos, 185, y se resta con el valor menor, que es 150. Entonces, 185 menos 150 es igual a 35. Esta es la amplitud, o sea, el rango. La diferencia entre el valor mayor y el menor considerado. Se obtiene 35, que es el rango. Luego, este rango dividimos entre la cantidad de intervalos que uno desee. En este ejemplo, trabajamos con 7 intervalos. En lo posible debe ser un número que lo pueda dividir exactamente. 35 dividido 7 es igual a 5. Como estamos viendo, 5 es el tamaño del intervalo de clase. Está agrupado de 5 en 5 datos. La marca de clase es el punto medio o es el valor central del intervalo de clase. Como estábamos también analizando que acá de 150 hasta 155 se encuentran 5 datos, están agrupados, hay varios datos en cada clase. Para trabajar se busca un valor medio, un intermedio que lo represente al grupo, y esa es la marca de clase. Para hallar la marca de clase, lo que se hace es se halla la suma de los extremos, el límite inferior más el límite superior, y luego se lo divide por 2. Es decir, se halla el promedio entre los límites. Para la primera clase, 150 más 155, la suma se divide por 2 y se obtiene 152,5. En la segunda clase también hacemos el mismo proceso. 155 más 160 se suma y se divide por 2 y se obtiene 157,5. En la tercera clase, 160 más 165, la suma se divide por 2 y se va promediando siempre y se obtiene 162,5. En la cuarta clase, 167,5. Para la quinta clase, 172,5. Para la siguiente clase, 177,5. Y para la séptima clase, 182,5. Estos valores representan al grupo, o sea, a cada clase, a cada intervalo de clase. Bueno, cuando tenemos entonces cantidad grande de datos, lo primero que tenemos que hacer siempre es ordenar de menor a mayor. Luego, para determinar la cantidad de intervalos que uno quiera trabajar, siempre se debe elegir un número entero. Y la cantidad de intervalos varía en la práctica de un menor de 4 a un máximo de 15 o de 20. Bueno, buenas tardes.